visita de Santiago Abascal, líder del partido español conservador Vox. Vino a reunirse con un grupo de senadores y senadoras del Partido Acción Nacional y un par de políticos del Partido de la Revolución, del Revolucionario Institucional, el PRI, quienes firmaron esta Carta de Madrid, un documento que pretende combatir el comunismo en la iberósfera, así como se lee. Después vinieron los deslindes, críticas y hasta tuits borrados, pero esta visita dejó claro el avance de la ultraderecha en la política. ¿Qué impacto tendrá Vox en México? Acompáñenos y participen en nuestro programa con el hashtag Vox en México. Recuerden también el hashtag Polémica en Redes. Estamos en @canal14mx en Twitter. Por lo pronto, otra vez de nuevo juntas. Presento acá en el estudio a Luisa Cantú Ríos. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Creo que a pesar de que es chistoso hablar del tema que nos atañe el día de hoy, ha abierto discusiones muy importantes sobre nuestro país. Ya quitando Vox, estos principios que vemos tan lejanos resulta que no lo están. Entonces creo que se viene muy buena la discusión del día de hoy. A mí me encuentran en @LuigiCantú en Twitter, Luisa Cantur en Instagram y Luisa Cantur en TikTok. Porque ¡eso! me he dado a la tarea arduamente de entrarle. Oye, pero no sé si voy a decir una novedad, más bien algo viejo ya para todos los demás y las demás. Resulta que en mi búsqueda en TikTok por encontrar cosas buenas que seguir, he visto que las más virales y los más virales imitan señoras. ¿Ubicas Sí. que nos podríamos hacer millonarias grabándonos solo tú y yo aquí antes de entrar al aire? Como que idea millonaria no explorada, solo para más Que polémica en nos grabemos redes. mientras Solo estamos literal, aquí. actúan como señoras imitando. Yo decía, o sea, Eso y lo hago Chel y yo. claro. Pero bueno, ahí polémica en TikTok. Muy bien, ahí síganos en TikTok. No Próximamente nosotras siendo nosotras virales. Desde casa también nos acompañan los camaradas. Ezra Alcázar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí con frío, extrañándoles a todos, pero feliz de que podamos hablar y podamos hablar de algo que es terrible, justo las raíces fascistoides que hay en nuestro país, más allá de las que hay en otros países. Y el camarada no comunista Andrés Torres Checa, mejor conocido como Checa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto estar otra vez con Luisa, con Michelle, con Ezra. Me encuentran a mí como Checa91 en Twitter y también en Instagram. Muy bien, pues todas y todos ustedes también pueden acompañarnos en esta discusión. Todavía no está cerrada la encuesta. Recuerden que todavía pueden votar en @canal14mx. La pregunta es, ¿consideras que la presencia de Vox en México es A, un retroceso para los derechos humanos, B, polarización política, C, fortalecer a la democracia o D, buscan hacer negocio? Comenten. Creo que ahora, de no ser por lo de la democracia, también debería haber un todas las anteriores. Pero ¿tú qué opinas, Luisa? Todavía no he contestado, creo que voy a esperar a ver cómo sale esta polémica porque efectivamente nos hacen falta algunas opciones. Entonces yo quisiera esperar todavía un poquito, si es que eso se vale. Sí, es medio trampa, pero sí, pero está bien. Allá en casa, primero Checa, ahora empezamos al revés. ¿Por cuál votarías? Yo también estoy haciendo trampa, pero en realidad es porque creo que a mí me faltaron algunas opciones. Sí. Y adelanto un poco mi postura sobre esto. Creo que me van a hacer un montón esta noche, pero creo que es parte de la vida democrática. No la fortalece, no la disminuye, solamente es parte de la vida democrática y estaré un poco defendiendo esa postura a lo largo de esta hora, si es que llego vivo al final de la emisión. Sí, adivinaste bien, eso sí, adelantas bien. Ezra, ¿Qué, ya de una? pues primero, ¿por cuál votaste? No, yo sí insisto, coincido que sí faltaron opciones, pero me fui por la de un retroceso para los derechos humanos, sí, tal cual, ¿no? Porque yo creo que eso pasó con este partido, pasó con Vox, ¿no? El surgimiento de esta línea, ¿no? Que se cinde del Partido Popular, de ultraderecha, yo no diría solamente conservadores, una ultraderecha con un discurso fascista, ¿no?
terrible antiderechos, ¿no? Que se justifica en las peores cosas que pueden existir, como la xenofobia, me parece un retroceso para los derechos humanos, que fue construido básicamente en España, no solamente porque existiera la gente que pensaba así, pero que logró posicionarse como una fuerza política, la única fuerza política en Europa, porque aunque tienen pares en otros países, ¿no? Hay partidos igual de ultraconservadores, igual con las mismas ideas, pero que no son una realidad política para llegar a gobierno. Un partido como Vox sí lo tiene, y es el único partido en Europa que tiene la posibilidad real de convertirse en un gobierno en algún momento, uniéndose con las derechas que existen en España. Entonces, el que existan estos partidos y que hayan sido creados o posicionados por los medios de comunicación con un discurso pues que agrupa a muchas personas por el nacionalismo y el miedo a la gente que está afuera, creo que es un retroceso para los derechos humanos. Yo creo que esos pensamientos deberíamos cerrarles la puerta en los medios de comunicación, porque se vuelven en nuestra contra, se vuelven en contra de la gente. Por ahí tenemos un tuit de Pati-MA1 que dice: mientras critican al PAN por unirse con un partido abiertamente xenófobo como Vox, pues aquí hay muchos comentarios de ese talante contra la población migrante haitiana y centroamericana tras las continuas represiones del Instituto Nacional de Migración en contra de ellos. Me voy contigo, Luisa. ¿No es esto un doble discurso? Sí, digo, es un poco lo que decía al inicio de esta polémica, que a mí, digo, no creo que fortalezca la democracia, perdón, Checa, ya llegarás a eso tú. Lo que sí creo es que abrió discusiones muy importantes sobre lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Sobre lo que está pasando con la migración, con los temas justo de género, hasta animalistas, porque también ahí Vox tiene pues sería cola que le pisen. Antes de llegar a eso, a las discusiones que esta visita nos abrió internamente, quisiera justo hablar un poco más de por qué sucedió, ¿no? La visita, como que qué gana alguien que claramente no es muy fan de las mexicanas y los mexicanos, puesto que cree que, ¿no?, estuvo bien colonizarnos y básicamente todavía deberían seguirnos colonizando porque son una raza superior y más civilizada que aquí los salvajes sanguinarios, ¿no?, aztecas y los residuos que quedan de eso. La verdad es que gana la expansión de, digamos, su partido en España, fingiendo que hay una presencia, digamos, internacional, que es, digamos, un agente fuerte fuera de su territorio, ¿no? Y creo que justo es lo que le estamos haciendo ese favor las políticas y los políticos mexicanos que les recibieron. Y nada más decir, a mí me molestó mucho la evolución del tema fue a título personal, porque cuando una persona es servidora pública o representante popular y utiliza los espacios públicos, los recursos públicos y hasta su, digamos, figura pública para hacer un acto, pues no puede ser a título personal. Y la verdad es que sí nos deben cuentas, ¿no? No hay a título personal, tienen que y lo tuitearon desde la cuenta del PAN, empezando por ahí. Además, ya después lo borraron, pero lo tuitearon desde ahí. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, al ser obviamente gente que le sirve, digamos, públicamente a la ciudadanía, tendría que rendir cuentas por estos actos que cometieron. Digo, no hay nada ilegal, efectivamente, en recibir a un líder, pero ¿qué pasa cuando abrimos estos vasos comunicantes con esas ideologías, ¿no? Y me encontré un tuit bastante interesante de alguien que se llama Héctor Alejandro Quintanar, que dice, es un hilo más bien bastante amplio, pero solo voy a leer los primeros tuits. El PAN le dio foro en el Senado a Santiago Abascal de Vox. No es la primera vez que ese partido abre sus puertas a ideólogos fascistas o ultras, foráneos o locales. Aquí un breve compendio de estos líderes. El PAN del Estado de México en el 2013, de la mano del dirigente local Óscar Sánchez, invitaba a Salvador Borrego Escalante para sus cursos de formación ideológica de jóvenes. Borrego era antisemita, nazi declarado y primer negacionista del holocausto judío en lengua castellana. Era un exaltador de Hitler, cuyo libro Derrota Mundial es un lamento de la caída del Reich. La participación de Borrego como formador de panistas locales no se limitaba a 2013, sino que databa de al menos 30 años atrás, de la mano del dirigente local Víctor Guerrero. El alcalde panista de León, Guanajuato, en 2009, Vicente Guerrero, usaba de ideólogos en materia de seguridad a torturadores estadounidenses. Parte del entrenamiento en enseñar a policías a violar los derechos humanos. Durante el negro periodo de la Policía Federal Calderonista, uno de los comisionados de dicha corporación era Héctor García Seiler, un tipo que capacitaba, entre comillas, a agentes bajo consignas como los terroristas existen porque los hombres frustrados viven en un matriarcado. En fin, se sigue, ¿no? El PAN trajo a José María Aznar, bla, 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 bla. Gloria Álvarez tiene un montón de ideólogas e ideólogos que han llegado a nuestro país.
a capacitar a actores y actoras de la vida pública. Y ahí es donde creo que no hay ningún fortalecimiento por ningún lado, porque al revés, estamos abriendo puerta a que en los espacios de decisión haya voces abiertamente antiderechos que terminan permeando, digamos, en la vida pública, ¿no? Entonces yo lo veo terrible por todos lados, no es la primera vez y entonces ahí insisto, ¿no? Son partidos políticos con dinero público que sin duda nos deben cuentas a la ciudadanía. Te dejaron el balón ahí muy bien puesto enfrente, Checa, así que creo que... Puesto en mi propia portería, sin defensas. Solito, ¿eh? Fue y con 3 hombres menos en el minuto 1. A ver, yo lo primero que diría es que yo no dije que la opción que yo, o sea, por la que yo votaría era que se fortalece la democracia. Yo diría, es parte de la vida democrática y ya. Y creo que... digo, un poco retomando la participación de Ezra, existen otras plataformas de derecha que han tenido éxito en diferentes momentos, que a lo mejor hoy Vox es una de las que mayor representa ese bastión de ideales, pero en su momento el Frente Nacional en Francia también tuvo cierta fuerza, tiene varios europarlamentarios. Actualmente Países Bajos está siendo gobernado por un partido demócrata cristiano. También en algún momento, también en Países Bajos, Grid Builders, por ahí de 2010, que también tiene un partido de derecha bastante cercano al Frente Nacional, llegó a tener el 15% de los votos, que es más o menos el porcentaje de votos que tiene Vox actualmente en el Congreso. Y entonces yo diría que cuando digo que es parte de la vida democrática es que las ideologías de este tipo existen, estemos o no de acuerdo con ellas, la gente se organiza alrededor de esas plataformas, estemos o no de acuerdo con ellas, y que ahí, por más que, de nuevo, no estemos de acuerdo con esos valores o con esos ideales, pues tampoco se está nada ilegal, como ya mencionaba Luisa, al invitar a alguien de un partido político con ideas que podrían ser y considerarse, y yo ahí compartiría con todos en este panel, a lo mejor retrógradas en el siglo XXI, algunas de ellas, a un foro con legisladores. O sea, los legisladores de todos los partidos invitan a personas que consideran afines a diferentes círculos, y ahí no sé si le tienen que rendir cuentas a la ciudadanía, Luisa, creo que a lo mejor le tienen que rendir cuentas a su electorado, a lo mejor le tienen que rendir cuentas a quienes están afiliados al Partido de Acción Nacional, y creo que ahí se desata una conversación muy interesante sobre quiénes están ahorita dentro de Acción Nacional y qué valores les representa estar en Acción Nacional. Y creo que esa discusión que está y se dio en redes sociales también nos habla un poco de cómo está configurada ideológicamente una parte de la ciudadanía mexicana, y que necesariamente el PAN representa toda la derecha, y que también hay tensiones que le representan un reto a esa fuerza política porque es mucho más porosa que cohesionada, y eso en cara a las elecciones de 2024 pues va a ser interesante cómo se articula. Sí. Yo ahí apuntaría nada más que no solo gobiernas para quienes votaron por ti, ¿no? Eres un representante popular de todo tu distrito, pues. Entonces ahí yo pensaría nada más como para sumar a la discusión que sí nos deben cuentas, ¿no? Y el de nosotras es Gabriel Cuadrilla, No, ya hemos no, hablado sí. aquí. No me recuerdes eso. Que por cierto, por ahí tenemos un tuit que podemos ver más al rato. Pero antes de eso, me gustaría que viéramos otro tuit que tenemos de Cecilia CC11. Antes de irnos al corte, nada más como para empezar a hablar del tema, dice: el partido español de ultraderecha Vox quiere registrar su marca en México. Como mexicanos debemos oponernos a que se lo den. No queremos ideas retrógradas, seguimos luchando contra el clasismo y la corrupción para que vengan los conquistadores homicidas a meter su cuchara. Y Ezra, me iría contigo, tenemos 2 minutitos antes de irnos del corte, pero somos una sociedad bastante clasista, ¿no? O sea, estamos nada más viendo un poco lo que sucede de allá para acá, pero no aquí mismo, ¿no? O sea, el clasismo no solamente es de los españoles y de Vox hacia las y los mexicanos. Como sé que ya nos vamos para el corte, nada más como para que empecemos a pensar en esto, y porque lo importante es ver lo terrible que también podemos estar acá. Yo me acordaba de una declaración que hizo hace unos meses Santiago Abascal, sugiriendo que sus seguidores se enfrentaran físicamente con opositores que se encontraran en la calle como defensa ante debates, ante quien los increpara por seguir haciendo el saludo al sol, ¿no?
Entonces, ese tipo de cosas me hacían recordar, por ejemplo, al dirigente de Frente. Entonces, no sé, creo que muchos referentes aquí, y el problema es que hay banda que sí lo sigue y hay banda que si seguimos abriendo el espacio a este tipo de posibilidades u opciones políticas, pues nos enfrentamos con un gran monstruo, ¿no? Hay que debatir, sí, la xenofobia, hay que debatir los problemas de género, hay que debatir la migración, hay que debatirlo todo, pero no dándoles un espacio político tan poderoso, ¿no? Actualmente Vox ya tiene 178 escaños, mientras que partidos más en medio pues han ido perdiendo fuerza, ¿no? Entonces nada más ahí la dejo, y ahorita regresamos y le entramos bien al tema de la democracia o no la democracia, porque tengo muchas cosas al respecto. Me parece muy bien, y recuerden ustedes que nos están viendo allá en sus casas, opinar en nuestras redes sociales. Es muy importante conocer tu opinión. Participa, estamos en #polémica en redes, recuerden en @canal14mx. En este caso nuestro tema es sobre Vox y estamos con el #Vox en México. Regresamos después del corte para seguir hablando de esto. Yo soy mujer y no tengo confesor. Y votaría a la izquierda porque sé que de ello depende el futuro de este país y de mi propio hijo. La Guardia Civil ha cargado contra los jornaleros. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Querían quemar la casa, nuestra casa. Santo Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Pero esos anarquistas del demonio no se van a quedar parados, ya lo has visto. Y a nosotros nos toca velar por nuestros intereses y por el futuro de este país. Y si eso provoca altercados contra nuestros bienes, volveré a llamar a la Guardia Civil. No esperes que me quede quieto. No harás nada. Eso ya lo veremos. Fernando. ¡Fernando! 14 de abril, La República. Miércoles, 22 horas. Sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. La Fundación de Tenochtitlán. Su resistencia y choque cultural hasta la gesta de la independencia. Una nación libre. Celebremos esta trilogía, pilar de nuestra historia. Siga la transmisión en vivo este 15 de septiembre a partir de las 22:45 horas. ¡Viva México! Conmemoraciones emblemáticas 2021. Si ya me vacunaron contra COVID-19, ¿puedo dejar de usar cubrebocas? No, aún con la vacuna, el virus sigue presente y el cubrebocas te protege a ti y a otros de esta y otras enfermedades respiratorias. Sigue aplicando las medidas de prevención, lava tus manos y mantén sana distancia. Si tienes duda, llámanos. Frente al COVID, más vale prevenir. Instituto Mexicano del Salud. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en nuestras redes @canal14mx. Recuerden que también estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ahí también pueden comentar. Sus comentarios además saldrán acá y puede ser que si nos da chance los leamos acá en vivo. Nos quedamos contigo, Ezra, y justo para darte pie a lo que hablaba Checa de la democracia, o sea, en Alemania está prohibido tener un partido nazi, ¿no? O sea, sí hay como ciertos estándares donde los partidos antiderechos están prohibidos. Ahora que mencionas a Alemania, no sé si se acuerdan de este libro de Tim Burns que salió hace varios años y se hizo muy famoso porque también alguna plataforma sacó una película que se llamaba Ha Vuelto, en donde mágicamente un día aparece Hitler en el siglo XXI y todos creen que es una broma, entonces lo van llevando por todos lados porque lo que dice es que es absurdo, que es como un payaso, hasta que de pronto empieza a escucharlo de verdad y dice, pues es que este tiene razón, y llega un punto en toda la historia en donde están proponiéndolo para que sea para que sea primer ministro o lo que sea, ¿no? Ya va a tener un gran puesto otra vez. Entonces lo que intenta contar ese libro, lo que
es que el problema no es que haya un personaje como Hitler. El problema es que hay gente que sí piensa así, y creo que partidos como Vox, ¿no? Organizaciones como Frente, se llamaba, hace rato dije Frente, pero pues es que se me revuelve, ¿verdad? No es culpa mía, es culpa de ellos. La bronca con este tipo de organizaciones es que hay gente que sí se lo toma en serio. Parte de la fuerza que tomó Vox también en algún momento fue el conflicto con los catalanes, en donde el ultranacionalismo se enraizó en parte de la sociedad española, que sigue pensando así, ¿no? Recordemos que la sociedad española en realidad nunca terminó de llegar a la democracia. La transición fue un cambio muy extraño vía de la monarquía, que no eliminó al franquismo, no eliminó a la falange, ¿no? Entonces, en el momento en el que surge este partido que se está saliendo del PP, y ahí es cuando yo pienso, ¿no? Vamos a traerlo un poco más a México, porque estos personajes que lo están invitando, ¿no? Que invitan y firman esta carta de Madrid, pues sí, tendrán a sus votantes a final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Que tengamos una parte que se va a escindir de un partido conservador que está aliado con el PP, por cierto, y lo recordaron apenas, ¿no? Para decir, nosotros estamos con el PP. Entonces, esa base ultra horrible, por decirlo de una forma, antiderechos que existe en el PAN, se va a escindir, ¿no? Para crear su propio partido político, ¿no? En contra de las organizaciones y la lucha contra el cambio climático, en contra de los animalistas, en contra de la ideología de género, o sea, ¿qué tenemos, no? Como si no supiéramos que están allí. Recordemos también, ¿no? Y está en las bases del PAN. Ahorita que mencionaba Luisa a Héctor Alejandro Quintanar, que fue mi maestro, un gran ahora académico en República Checa, escribió un artículo ayer en La Jornada, donde pues habla así que hay unos orígenes franquistas también en el PAN, ¿no? Recordaba cómo Gómez Morín, Jesús Guiza, pues encubraban y defendían a la figura de Franco por ser un gran defensor del catolicismo y de los principios que el franquismo y el catolicismo siempre habían tenido, ¿no? Entonces, ahí vemos que aquí está. Recordemos también aquel libro de las raíces nazis del PAN, del Fisgón, ¿no? Entonces, el problema es que sí existen en nuestro país. El problema es que demos espacio a todos estos personajes. No es que vengan, ¿no? El presidente lo dijo en la mañanera, no se le va a aplicar el 33 a este personaje. Es más, que vuelva a venir, ¿no? Y aquí estamos abiertos, no tenemos miedo a nada. La bronca es que les vayan dando ideas, y en lo que hacen un pensamiento súper clasista, pues un montón de banda que va a decir, no, pues estos españoles, Santiago Abascal, que también le va al Madrid, como yo le voy al Real Madrid, pues entonces son los que la saben, ¿no? Voy a hacer mi propio partido porque igual no me gusta que las mujeres aborten y ese tipo de cosas. La bronca es que hay banda que piensa así. Híjole, nuevamente, Checa, creo que el balón está en tu cancha. O sea, es que yo concuerdo con Ezra en parte de lo que dice. Hay gente que piensa así, hay votantes que reflejan eso en sus elecciones políticas. Lo vimos con la presidencia de Estados Unidos, con Donald Trump, que acaba de terminar. Lo vemos con otros ejemplos a lo largo del mundo, Bolsonaro en Brasil. En fin, en realidad a mí me parece que la llegada o la no llegada de Vox a México, o que se junte con 7 personas en un pasillo en la Cámara de Senadores, no exacerba este sentimiento nacionalista o este sentimiento antiderechos o este sentimiento conservador en un país que tiene una población mayoritariamente católica, que se sabe que tiene ciertas posturas en contra de la migración o en contra de el aborto, o en contra del matrimonio igualitario, o en contra de la adopción homoparental. O sea, esas son cosas que existen en México, venga o no venga Santiago Abascal a sentarse con 3 y 4 personas y un community manager del PAN. O sea, de verdad que no le daría yo tanta importancia, y yo soy una persona que no está tan de acuerdo con las ideologías de centro. Y siento que a lo largo de la historia las ideologías de centro a lo que nos ha llevado es
a jalarnos más a la derecha. Y la izquierda ha perdido batallas por convencerse de que lo correcto es no radicalizarse y no creer que las posturas que están en los extremos tienen cosas que decir. Y la izquierda se ha comprado eso y ahí ha perdido mucho terreno en contra de la derecha disfrazada de centro. Que venga Vox, que manifieste todo lo que tiene que decir y que también nos obligue a quienes no estamos de acuerdo con absolutamente nada de lo que dice Vox, a politizarnos fuera de los espacios que actualmente tenemos, en donde también esta izquierda, como ya lo mencionaba Ixchel al principio, también es xenófoba, ¿no? También es antiderechos en algunos espacios, también se ha quedado corta en impulsar la legalización de algunas drogas, se ha quedado corta en despenalizar el aborto en otros estados. O sea, también, si estos carnales de ultraderecha española quieren organizarse aquí en México, ¿por qué no deberíamos de organizarnos quienes consideramos que la izquierda debería estar mucho más jugando por las bandas? Y ahí vas. Híjole, es que, me parece muy interesante la postura que tiene Checa y quisiera como abrir un poco más la discusión que pones, porque como que dices, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Que no necesitamos que venga un líder ultraderechoso para exacerbar antivalores en la población mexicana. Pero sí creo que cuando se abren estos vasos comunicantes entre derechas, ¿no?, empresariales y políticas en los países, pueden pasar cosas muy malas. Y digo, tú tienes, creo que más claro que nadie, el ejemplo de Guatemala, ¿no? Acabamos de ver el ejemplo de Bolivia, y digo, un montón de naciones más, ¿no? Creo que sí, digamos, se forman alianzas que pueden terminar siendo muy peligrosas porque hay intercambio de recursos, hay intercambio de propaganda, de ideas, y terminan siendo muy peligrosas para la población mexicana, ¿no? Ahorita decías que la izquierda ha, digamos, perdido cancha contra el centro. Yo creo que la izquierda ha perdido cancha porque ha tenido una gran falla de comunicación. Por ahí hay una youtuber increíble, ContraPoints, que justo dice, ¿no? La izquierda llega a decir, es que la tesis marxista de no sé qué, y obviamente ya nos perdimos en ese discurso que no se entiende nada, y la derecha llega a decirte, te van a quitar tu casa, ¿no? Entonces, justo por eso funciona esta derecha populista, crea falsos culpables o falsos enemigos sociales, y por eso es tan peligroso abrirles la puerta, porque hay mucha gente que se deja ir. Ahorita ponía el ejemplo de esta película o libro de Hitler Esra, pero es que no es ni un poco ficción, ¿no? Claro, si yo tengo ciertos sentimientos, no como las personas que votaron por Trump, que me está yendo mal y que no entiendo las causas y no tengo acceso a más información y alguien me dice, es culpa de ese migrante, en mi cabeza va a ser culpa de ese migrante, pues, ¿no? Y eso se va a volver mi ideología. Por eso el populismo de derecha es tan peligroso. Y el tema es que es un caballo de Troya. Y ahí quisiera que viéramos un tuit que, bueno, a mí me da conflicto personal, porque además alguien a quien conozco y creo que es una persona muy inteligente, y entonces por eso me da tanto conflicto. Digo, estoy en desacuerdo con todo lo que dice, pero es Carlos Mota, que hace un hilo de su encuentro con Santiago Abascal de Vox, ¿no? Y dice, alrededor de las 13 horas recibí un mensaje de un amigo invitándome a una comida en algún lugar al sur de la Ciudad de México. Y total, en el hilo narra ahí que pues casi como fiesta secreta de secundaria que te iban mandando la ubicación para llegar, logra llegar a este encuentro y que... Como masones. Bueno, también como eso, ¿verdad? Pero bueno, al final lo que dice es, pues no tenía nada de raro, ¿no? Tenía 2 ojos, se veía súper normal, no parecía un ultra, ni tenía nada que evidenciara que es un racista, un xenófobo o un misógino, ¿no? Y ese es el problema. Claro que no traen una etiqueta, ¿no? Ni vienen comiendo niños, ni... O sea, pues obviamente no. Esos son los comunistas, Luisa. Sí. O sea, pues ¿cómo querían que se viera, no? ¿Cómo se ve, digamos, la ultraderecha? Pues no traes un tatuaje, ni, ¿no? Como que eso es lo peligroso, justo, que vienen en trajes súper sonrientes y te dicen cosas que apelan a tu entraña y que son verosímiles, ¿no? Pero que, insisto, generan falsos enemigos públicos y crean incluso conflictos falsos, ¿no? Toda la islamofobia también tiene que ver con eso. En realidad es una campaña de publicidad en contra de ellas y de ellos, ¿no? Mucho más que data real, pues, por lo menos en Europa. Entonces, ese es el problema, que vienen en buena ondita como a una comida y dicen, sí, muchas gracias México con J, ¿no?, por recibirnos, y en realidad sí están pasando cosas, digamos, en este mundo paralelo que pueden ser muy peligrosas socialmente en México, en América Latina y en el resto del mundo, ¿no? Justo por ahí tenemos un tuit de Mextequi, que es Pablo Moctezuma, que justamente es este cartón, ¿no?, que también se hizo bastante popular en las redes sociales, que dice el PAN, la Vox y México con J. Y al final, yo en este caso sí coincido, Luisa, por ahí lo tenemos, el cartón.
No sé si de verdad esto sea como prender la llanura, ¿no? O sea, que ya estaba quemada y que entonces con esto estamos abriendo la puerta, efectivamente, como bien dice Checa, en un país conservador, católico, clasista y discriminador, que esto sea... Yo no le llamaría que lo tengamos que permitir o no, pero sí coincido también con Luisa en la parte de que son nuestras y nuestros legisladores. Al final nos damos cuenta de que son nuestras y nuestros legisladores los más conservadores, ¿no? Y también creo que esa sería, por ahí sería mi otra pregunta, Ezra. ¿Necesitábamos esto para darnos cuenta que el PAN es antiderechos, que el PAN tiene estos mensajes, ¿no? Y que históricamente así ha sido? Y también en redes sociales yo veía a muchos integrantes del propio partido diciendo, ¿no? O sea, que era una lástima que pusieran al PAN tan en esa esquina, ¿no? Gracias a esta acción. ¿Por qué? Porque ellos han intentado ser liberales y otro tipo de cosas, ¿no? Pero mi pregunta era más bien, ¿realmente le afecta, ¿no? como al partido como tal? Bueno, yo creo que deja muy claro algo que se decía hace rato, ¿no? Sobre sus posiciones ideológicas que cada vez pues son, no sé, un poco definidas a la hora de estarse mezclando ya tanto con el PRI y con el PRD. Yo creo que ellos no saben cuál es su verdadera ideología y esta visita pues lo deja bastante claro. Además tienen bastante historia, pero pues como Santiago Abascal también se van haciendo buena onda. El tatuaje en realidad, y como ya lo sabemos gracias a la historia, se lo ponen a los otros justo cuando están en el poder. Y tenemos mucha historia de cómo era esto. Acuérdense, justo recordando aquella visita que hizo Aznar, que hizo en el 2006, hablando en contra del populismo, hablando en contra del socialismo que podía cubrir a México, el peligro para México que podía hacer López Obrador, y que pues para eso había que votar por Felipe Calderón, cosa que resultó en años siguientes en bastantes negocios muy jugosos para las petroleras españolas. Como ya lo insinuaba Luisa hace un momento, se está mostrando quién es el PAN. Y no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Es bueno porque lo podemos identificar muchos de nosotros, porque podemos señalarlos como los antiderechos que son, como la figura del pequeño fascismo que tenemos en nuestro país, de organizaciones muy peligrosas que están detrás de ellos, que no son los liberales y demócratas que tendieron la transición, que intentaban cambiar al país, que ya nos mostraron los gobiernos y que nos lo muestran ahora sus jóvenes o actuales representantes, ¿no? en la Cámara, a la hora de intentar posicionarse ideológicamente y no desmarcarse completo. Eso es lo que estamos viendo. Y es la posición ideológica más clara que ha tenido el PAN en mucho tiempo, ¿no? Por ahí tenemos igual un tuit sobre lo que mencionabas de @Mike_Oviedo, que dice: ¿cómo no van a aceptar en España a Felipe Calderón y Margarita Zavala si en su sexenio beneficiaron con contratos millonarios a empresas españolas como Repsol, Iberdrola y OHL? Ya nada más falta que le otorguen la nacionalidad, que a lo mejor sí la tienen y no lo sabemos, o no lo sabe Mike tampoco. Nos vamos a ir a... ¿Qué pasó? Como a Vargas Llosa. También. Nos vamos a ir un corte, pero me gustaría justo regresar con esta carta, ¿no? La carta que firmaron al final, para que no nos volvamos comunistas, y seguir un poco con lo que decía Checa de qué le exigimos a la izquierda, ¿no? A la verdadera izquierda, para que sea contrapeso a este tipo de mensajes. Recuerden a todas y todos ustedes que pueden votar todavía en nuestra encuesta de Twitter, y que nuestra pregunta dice: ¿consideras que la presencia de Vox en México es A, un retroceso para los derechos humanos, B, polarización política, C, fortalece a la democracia, o D, busca hacer negocios? Regresamos en Polémica en Redes, no se vayan.
Tú eres fotógrafo y tienes que hacer el mejor trabajo siempre hasta donde tope, güey, hasta donde tú puedas, güey. Son muchos culiacanes desiguales en un solo Culiacán. Diariamente matan a por lo menos 4 personas, desaparecen otras 5 o 6 y había que retratarlo. Rachid además ha sabido comprender el dolor de esas personas para nosotros también comprenderlo desde la imagen. Fotoperiodistas. Sábado, 20:30 horas. Martes, 18:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Se requerirá de hoy en adelante una cuota mínima diaria de 15 camisas. Los que no cumplan con esta cuota mínima serán reemplazados. Cinema 14 presenta Raíces de Sangre. Lunes, 23:35 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. 126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14 y continuamos con el tema Vox en México, acá en Polémica en Redes. Y me gustaría irme contigo, Checa, en principio, por lo que estudiaste, si vale la pena firmar una carta en contra del comunismo, cuando yo no veo así como que qué bruto, la ola comunista nos está aplastando en el mundo y necesitamos poner una muralla en su contra. Mira, yo creo que hay que, primero, quizás decir algo que es obvio, pero recordarlo, que los partidos políticos son plataformas completamente imperfectas y que ningún partido político logra satisfacer como la ideología de todos sus votantes. Llenar o no llenar estas cartas me parece un acto que quizás no es tan relevante, pero lo que decía al inicio, para mí es relevante cómo reacciona quienes se identifican con el Partido de Acción Nacional. Y estamos hablando de la militancia de a pie o la base de la militancia panista, pero también ciertas figuras muy emblemáticas, secretarios de Estado como Gil Suart o expresidentes como Felipe Calderón, que uno en su imaginario podría decir, claro, es que están en contra de todo esto, y cuando algunos legisladores del Partido de Acción Nacional se juntan con Vox, salen a gritar, salen a pegar el grito al cielo y decir, esto no somos. Y a mí me parece muy interesante eso porque nos habla de que la derecha quizás no es esta derecha uniforme, antagonista de todos los derechos que se han ganado, y creo que hay una discusión que vale la pena tener y que quizás es un poco y puede llegar a ser incómoda para quienes militamos o creemos que nuestros valores están en la izquierda. Y eso me lleva también a cuestionar a esta izquierda, que también ya lo adelantaba Ixchel al inicio. O sea, ¿por qué estamos hablando del PAN cuando hablamos de posturas antiderechos o de posturas fascistas o de posturas xenófobas, cuando el gobierno en turno, que es de izquierda, también las replica? O sea, lo que ha pasado con la Guardia Nacional en las fronteras y lo que está pasando ahorita, sería el máximo de los sueños de Santiago Abascal y del Frente Nacional con los migrantes musulmanes o árabes o de África subsahariana en Europa. Lo que ha logrado, por ejemplo, los legisladores del Partido del Trabajo y de Morena en Puebla y en Quintana Roo, frenando el aborto, también es algo que Vox y Ciudadanos quisieran en España conseguir. O sea, esas son cosas que nuestra izquierda o nuestra proclamada izquierda está logrando, y también es parte de cómo entendemos que estas plataformas son imperfectas. Entonces, o sea, de nuevo, yo creo que es parte del juego de la democracia. Lo decía un poco fuera del aire, que el priismo nos obligó a centralizar demasiado nuestras posturas políticas y nos da miedo salirnos de ese centro.
Y por qué no también sacar hacia la izquierda y ver que esto también puede tener cierto éxito. Y ahí está la campaña de Bernie Sanders en Estados Unidos como un ejemplo, y hay otras que en América Latina también han tenido éxito, radicalizando un poco más sus posturas hacia la izquierda. Y creo que ahí es donde está el debate de las ideas, en realidad. Entonces, pues sí, la Carta de Madrid podrá ser un chiste, pero el cómo reaccionó la militancia panista y también cómo reaccionó la militancia de otros partidos políticos, creo que habla mucho más de nuestra ciudadanía que el mero hecho de perseguirle la cola al comunismo en América Latina o lo que sea. Yo incluso vi fotografías de integrantes de Morena con sus playeras de la hoz y el martillo y y también el meme de Andrés Manuel, por supuesto, con su bandera comunista, y yo honestamente veo muy lejos al partido Morena y en general a la izquierda de algo como el comunismo, ¿no, Luisa? Sí, digo, creo que en general hay un impedimento a izquierdas auténticas para integrarse a la vida política de nuestro país, porque justo formar un partido político es muy sucio, ¿no? Y competir en una elección más, ganarla ni se diga, ¿no? Entonces, creo que de origen las personas con escrúpulos, y perdón que lo diga así, tienen muchas más limitantes que las personas que no los tienen tan claros para empoderarse, pues, ¿no? Porque el poder, digamos, per se ya es comunitario, ¿no? Entonces, evidentemente creo que hay obstáculos para la verdadera izquierda para llegar al menos a las instituciones como las tenemos actualmente. Entonces, yo ahí estaría de acuerdo. Creo que justo es un momento en el que es muy importante vernos en el espejo. Como decía Checa, quienes nos asumimos o queremos creer que estamos del lado de la izquierda y quienes queremos que nuestras autoridades transiten hacia ese espectro, porque efectivamente yo no creo que podamos decir que casi nadie en el poder está hacia allá. ¿Por qué? Por actos como lo que retrata @Chavo del Toro, este caricaturista, en este cartón, que justo tiene una imagen del presidente con un uniforme de la Guardia Nacional diciendo, ay, esos del PAN tan fascistas, parado sobre una jaula de una persona, que se asume es migrante junto con su hijo, ¿no? Y a mí, efectivamente, las escenas que hemos visto en los últimos días, primero fueron 2 agentes de migración pisándole la cabeza a un hombre, pero ahora son 3, 4, 5, muchísimos videos, crónicas, historias, fotografías de colegas periodistas en la frontera retratando este trato absolutamente inhumano, ¿no? e indigno, poco solidario con las personas que cruzan nuestro país para buscar una mejor vida. Y esto que está pasando particularmente con la niñez, ¿no? Con estas niñas y niños que yo lo decía, no me imagino mayor indefensión que haber dejado todo lo que conoces y que tu único resguardo, tu única, digamos, vínculo de seguridad es tu papá o tu mamá y verles en el piso, ¿no? Verles absolutamente sometidos y que con esta impotencia no me puedo imaginar lo que eso es, ¿no? Lo que eso es para estas niñas y niños. Entonces, yo no podría jamás aplaudir el actuar de un gobierno que es o que lo ordena o que es omiso o negligente ante este actuar. Y creo que ya ha pasado demasiado tiempo, ya han pasado demasiadas imágenes como para seguir pensando que no llegó la información hasta arriba. Entonces, claro, creo que esta visita de Vox nos ha servido mucho a la ciudadanía para voltearnos a ver en un espejo, porque sí es el gobierno, pero como bien decían, creo que todas y todos en estos momentos, también qué nos está pasando como sociedad, ¿no? Que no nos mueve nada, que estamos permitiendo haber llegado a ese punto en la frontera sur. Digo, es un camino recorrido, porque hemos visto esta violencia muchas veces en muchos sexenios, pero se nos prometió que iba a ser distinto y no lo está haciendo porque nosotras y nosotros no exigimos diferente. Entonces, tendría que ser un punto de inflexión, claro, muy Vox, pero no, como decía Checa muy bien, quisieran ver escenas como esas en España, ¿no? Aquí están, en nuestra propia casa. Por ahí tenemos, no por ahí, lo estoy leyendo de Twitter que dice María Teresa Gallegos, sí, ahorita la producción volviéndose loca, no encuentro ese tweet, no. Dice, Andrés Manuel sí apoya el matrimonio igualitario, me pregunta a mí, y sí apoya la adopción homoparental. Y justo son Él dice que se someta a votación. Los ahí derechos no se consultan. O sea, bueno, si esa es nuestra postura y los derechos no se consultan, entonces, ¿qué le exigimos a un presidente de izquierda que sí cree que se consulta? A un presidente de izquierda o un gobernante democrático, en línea de lo que decía Luis hace rato, ¿no? O sea, no solamente están representando a ellos mismos, están representando a todo un país. Entonces, yo creo que hay que ir en esa línea, ¿no? Yo nunca he vivido en mi vida práctica, pero siempre he pensado, ¿no? Que la derecha se mueve con la lógica y la izquierda se mueve con el sentido común. Sin embargo, nuestra vida... nuestra pobre vida política nos ha llevado a un universo en donde no existe tanto la ideología, sino que existen las luchas de poder sectario, ¿no? Tanto en la derecha como en la izquierda.
al menos creo que la coyuntura en la que estamos entrando, ¿no? Partidista, y partidista por la oposición y partidista al interior de Morena, sin duda alguna, de que vendrá después de López Obrador, el que empecemos a discutir ideológicamente y no tanto en un universo electoral, creo que es sumamente importante a la hora de estar votando, ¿no? Que era lo que habíamos platicado después de la elección del 6 de junio. Sabíamos por qué estábamos votando, más allá de los colores, más allá de quién nos caía mal o qué partido teníamos reclamos y cuáles no. Entonces yo creo que eso es muy importante para educarnos como sociedad, que lleguemos a este nivel de análisis, ¿no? Y por otro lado, sí, o sea, hay que exigirle al presidente que visite, ¿no? Hace algunos ya años, o no sé cuántas variantes de COVID, ¿no? Cuando fue Porfirio Muñoz Ledo con Mario Delgado a visitar todos los movimientos que se hacían los migrantes. Lo platicábamos el otro día después de que se hablaba de los desaparecidos, lo intercambié con Ixchel en algún momento. Yo creí que en la encuesta iban a ganar los migrantes, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esto. Pareciera que pasó de moda. Entonces regresemos a los debates ideológicos y no en los debates solamente de colores partidistas. Hay que aprovechar este momento. Pero ¿realmente este debate se está dando en redes sociales o volvemos a nosotros contra ustedes y la polarización que estamos viendo en todos los temas? Luisa. Híjole. No, yo creo que sí se está dando el debate. Digo, la propia lógica de la red social como breve, ¿no? Así, es muy complicada, ¿no? Hay que entender además justo que nada es personal, que ahí la gente, creo que todos hablamos desde nuestra entraña y la impersonalidad. Entonces, más bien yo pugnaría por llevar eso que está pasando en las redes sociales justo en nuestro actuar diario. Quizá creo que ahí la congruencia es mucho más importante que la discusión que empieza a surgir, que sí creo que está, pero hay que nutrirla en el resto de los espacios, ¿no? O eso pensaría yo. Por ahí también nos escribe Agustín Aragón L, que dice, buscan primero polarizar para después hacer negocio. Los derechos humanos, la derecha solo los ve como un instrumento y como un negocio. Justo en el corte platicábamos, Luisa y yo, que qué mejor negocio sería tener un partido. Y entonces, si Vox tuviera su partido México, la verdad es que financiaríamos seguramente a Vox España sin ningún problema por la cantidad de trácalas que se viven acá en México con la corrupción. Vox, porque además son puristas, ¿no? Así como hace unas semanas debatían el compañero, pues así igual son puristas con el lenguaje, ¿no? En Vox, y no pueden concebir que exista la X, ¿no? Y que se utilice de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, es que es absurdo por donde lo queramos ver. Ya, vas, Checa. Sí, también nos contestan en Twitter, Carlos-Stones. En el caso de Vox España, abiertamente desprecian a los migrantes. En el caso de México, por presiones de Estados Unidos, no dejan llegar a los migrantes a la frontera norte. Puede parecer lo mismo, pero no es así. Si los migrantes decidieran quedarse en México, no habría ningún problema. Yo solamente hay un pequeño matiz en este aspecto, querido Carlos, es que los migrantes que se quedan aquí en México tampoco la tienen tan fácil. O sea, tenemos a una comisión de atención a los refugiados que está completamente rebasada, y si uno revisa las solicitudes de asilo en México, a quienes se las dan, hay una política de atender a ciertos países de manera prioritaria, y hasta arriba de la lista está en este momento Venezuela, hasta abajo de la lista está Honduras. Entonces sí hay un tema de política institucional en donde, dependiendo tu nacionalidad, es también tu suerte de quedarte aquí en México o no. Y la otra es que tú también lo mencionas ahí, los migrantes no quieren quedarse aquí en México, quieren llegar a Estados Unidos, y México aceptó este trato del tercer país seguro, lo cual obliga a los migrantes a quedarse en México, a solicitar asilo, aunque ellos no lo quieran así. Entonces, sí es un juego en donde estoy de acuerdo, parece ser lo mismo, pero no lo es, pero también México juega parte dentro de este rol geopolítico y sí está siendo funcional al desprecio de migrantes dentro de nuestro territorio.
Tenemos que ir cerrando porque ya nos quedan los últimos 4 minutos, entonces si quieres empezamos contigo, Luisa. Bueno, yo solo diría que sí, efectivamente hay una presión de un gigante, del que además pues dependemos en gran parte económicamente. Entiendo que no puede ser nada fácil lidiar con eso, pero sí creo que las formas son importantes, los símbolos, ¿no? No es lo mismo que te reciban con una lista en la que te formas y se hace un censo y te dan agua y comida y esperas tu trámite, a que te reciban con un muro de escudos, ¿no? Yo ahí sí creo que nuestro país tiene que actuar distinto independientemente de las condiciones externas. Y por eso digo lo de los símbolos, ¿no? Por esto que decíamos un poco de broma de la X y la J. El hecho de que estén como pugnando porque sea México con J habla de esto, ¿no? De la intención de imponer quiénes somos desde afuera, ¿no? De, digamos, la construcción de México muy colonialista desde afuera. Y creo que justo ese es el retroceso y el conservadurismo que no queremos, ¿no? El que evita la autodeterminación y el avance de la construcción propia. Entonces, como que sí los símbolos son importantes en México y en el mundo, entonces yo diría, nunca hay que tomarlos con poco aprecio, ¿no? Ezra, un minutito para dejarle el último minuto a Checa. Sí, no, es que para Santiago Abascal deberíamos de agradecer que conozcamos la democracia en su misma lógica, ¿no? En donde somos el buen salvaje. Sí, no, así nos miran. Pero por un lado, justo recibimos y dejamos que este tipo de personas, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, digan las cosas que se les ocurren, ¿no? Y cosas terribles en nuestro país, mientras a otro tipo de personas que nada más están de paso por nuestro país para llegar a otro lado, pues no se les recibe bien, ¿no? Son universos bastante encontrados y terribles. Y aunque pueden venir y decir lo que sea, ya nada más como un refilón, porque creo que es bien padre seguir lo que pasa en otros países, sobre todo con este tipo de movimientos. Yo no sé qué favor o yo no sé qué también verán los españoles que sufren a Vox en realidad, que fuera de su país se le esté dando un reconocimiento a un partido como este, porque eso obviamente los posiciona mucho más a ellos allá, ¿no? Entonces lo dejo ahí nada más como tarea, como el postrecito para todos, porque yo creo que aquí quienes salieron perdiendo más fueron los españoles. Checa. Sí, ese me parece un muy buen apunte, Ezra, también, como darle un lugar a un partido que quizás dentro de su propio país no es tan fuerte y de repente lo legitimas en otras fronteras. Yo creo que este mundo polarizado que estamos viviendo no es exclusivo de México, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, lo vemos en Francia, lo vemos en Reino Unido, está de verdad en todas partes, o al menos en todas partes dentro del mundo occidental, o como le queramos llamar, a ese bloque de ideologías, y que hay que sumarnos a esta disputa ideológica que ya mencionaba Ezra. No le tengamos miedo tampoco a llevar los debates fuera del centro y a defender nuestras posturas desde nuestra trinchera, como lo defenderán otros grupos que ya se están organizando. Entonces, aprovechemos este momento para también defender y exigir más desde donde creemos y no conformarnos con lo poco que tenemos. Eso. Solo me faltó hacer así. Me sumo. Lamentablemente ya nos tenemos que ir porque el tiempo se nos ha terminado, pero bueno, los resultados de la encuesta, que recuerden la pregunta era: ¿consideras que la presencia de Vox en México es A, un retroceso para los derechos humanos, B, la polarización política, C, fortalecer la democracia o D, hacer negocio? Bueno, pues ganó un retroceso para los derechos humanos con el 55% y después la polarización política con 22%. Nos vemos la próxima semana por acá. Recuerden, estamos en Polémica en Redes. Por aquí. ¿Y por qué brindamos? Por nosotras. Porque estamos juntas. Y no permitiré que nada ni nadie